¿Cómo te va, Federico? Buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. El canal de Gracias la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Para dónde se sale? ¿Y cuál es tu opinión al respecto de todo esto que estamos viviendo hace varios días? Bueno, a ver, lo primero que tenemos que descartar es la continuidad del gabinete, digamos, porque esa fue como la primera opción que intentó ejercer el presidente el día lunes y que de alguna manera fue lo que desató la crisis político-institucional que estamos atravesando. Entonces, entiendo que esto se va a cerrar de alguna manera con ruptura o sin ruptura en la coalición, pero de las dos maneras con un cambio en el gabinete. Eso me parece que ya es como descartado. Hay que entender ahora, bueno, cómo se termina de resolver esto, si es efectivamente con el cristinismo en la coalición, pero afuera del gabinete, si es con el cristinismo en la coalición adentro del gabinete, y bueno, y cuáles serían los nombres que le darían, digamos, un nuevo peso a este Ejecutivo, ¿no? Y el votante recibe un mensaje realmente extraño, ¿no? Porque votar por una coalición que ahora se termina implosionando con este tipo de discusiones. ¿Cuál es la esperanza que puede tener una persona que vive en un país como este y sabiendo que lo último que necesita Argentina es una crisis política de esta característica, ¿no? Para hacer planes a futuro. Sí, a mí me parece que la elección de noviembre para el oficialismo se ha transformado en casi anecdótica. Me parece que el oficialismo, después de esta crisis, necesita reordenar una agenda, necesita reordenar una musculatura política y necesita básicamente mostrar a la sociedad de que va a gobernar hasta el 2023. En el medio pasarán las elecciones, lo que no puede ser el oficialismo ya es muy difícil desde el punto de vista incluso de la narrativa y de la comunicación política, pensar en una campaña, digamos, en enfocar un gobierno en una situación electoral en noviembre después de esta situación es casi imposible, muy difícil. El liderazgo de Alberto Fernández, después de esto, ¿seguirá siendo el mismo? ¿Tendrá el mismo grado digamos, de lo que se decía, compartir el poder? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este escenario que planteas vos, la posibilidad de que se rompa la coalición? ¿Cómo seguir gobernando de esa forma? No sé si lo plantearía como una ruptura de la coalición. Por supuesto que es un escenario viable. Yo creo que lo que sí puede ocurrir es que Cristina defina que los funcionarios, digamos, que expresan su línea salgan del gabinete. Eso podría ocurrir. La única vía que tiene ahí Alberto, porque Alberto, digamos, no tiene una construcción de poder propia, me parece que son algunos recursos dentro del peronismo de poder que no estaban adentro del gabinete. En concreto, estoy hablando de gobernadores que puedan llegar a pasar a integrar el gabinete, de Sergio Massa, que digamos todavía conserva un espacio de poder y de interlocución, sobre todo con empresarios, en la Cámara de Diputados, que podría pasar a cumplir algún rol, de algunos dirigentes del justicialismo que no son ni gobernadores ni están hoy en la Cámara, pero que tienen cierto volumen, como puede ser, no sé, un Daniel Scioli, que podrían de alguna manera permitirle al presidente reconstruir una autoridad política, una autoridad, digamos, una musculatura gubernamental, digamos, que le facilite saldar la crisis en la que ha entrado en su relación con el cristinismo. Federico, ¿la oposición tiene que meterse, no tiene que meterse, debe meterse en esta discusión? ¿Qué crees? Bueno, a mí me parece que la oposición obviamente es una situación incómoda, porque de alguna manera están en una elección que prácticamente no saben cómo la van a tener que disputar ahora. Yo creo que la oposición lo que va a hacer es abrirse y plantearse colaborativa, digamos, ante una crisis política e institucional, pero obviamente no le va a dar un cheque en blanco al gobierno. Me parece que la oposición en ese aspecto le va a decir, ok, colaboremos, pero fijemos una hoja de ruta. Y le va a exigir al gobierno, obviamente, llevar adelante una serie de reformas estructurales y un programa mucho más claro de estabilización de la economía que ordene una transición hacia el 2023, con independencia de que la transición, efectivamente, el oficialismo continúe o asuma la oposición. Pero quiero decir, la oposición se va a mostrar colaborativa, pero con condiciones. No veo una oposición, digamos, que simplemente por el hecho de la crisis político-institucional le entregue un cheque en blanco a un gobierno que está debilitado, ¿no? Federico Zapata, muchas gracias por el contacto con Crónica del Mediodía.
No, por favor, un abrazo muy grande a todos. Ahí está, bueno, las opiniones que van llegando por parte de los especialistas que observan cada cual desde su punto de vista y los datos que van surgiendo en una semana realmente de una movilización pocas veces vista en el gobierno, en la Casa Rosada.